Buenos días a todos. Estamos acá iniciando el webcast sobre ciberseguridad. Vamos a tener que dar unos 15 segundos más o menos para que todos los participantes puedan entrar al salón. Esto es como que se abren las puertas y estamos esperando a que todo el mundo entre. Ahí vemos que va subiendo el número de participantes. Afortunadamente tenemos muchos inscriptos para hoy. Muchos amigos y viejos conocidos, que estuvimos viendo ahí el listado de los prescriptos. Vamos a ver algunos segundos más, porque sigue subiendo el número de personas y de participantes. Estamos experimentando con esta nueva tecnología. Y sigue subiendo. Bueno, yo creo que podemos empezar. Sí, parece alguien que... Bueno, vamos a partir. Igual, digamos, la sala sigue abierta, así que seguramente van a seguir entrando los que tuvieron taco para entrar, para llegar. Bueno, buenos días a todos. Estamos dando inicio a este webcast que le pusimos ciberseguridad, COVID-19 y teletrabajo, tomar la delantera hoy. Bueno, antes que nada, digamos, obviamente desearles a todos, bueno, un excelente día. Esperamos que estén todos seguros en sus casas, digamos, con sus familias, con sus seres queridos, aprendiendo de esta experiencia que tiene a toda la humanidad, improvisando y sacando aprendizajes. Bueno, este webcast es una serie de otros webcasts que lanzó EY Chile. Ya vamos por la tercera semana. La idea es, vamos a estar conversando o presentando, mejor dicho, este tema de ciberseguridad aproximadamente una hora. Ahora después vamos a ver, digamos, el programa y le vamos a dar incluso las instrucciones de cómo pueden hacer preguntas y demás. Bueno, voy a pasar a la siguiente lámina para presentarme y para presentar a los especialistas que me acompañan. Dado que estamos así como todos trabajando en remoto, que no tenemos contacto físico, creímos importante que conozcan nuestro lado B. Así no nos olvidamos de que antes que profesionales, antes que expertos en ciberseguridad, antes que expertos en riesgo, somos personas. Así que nada, sin más introducción, voy a presentar nuestro lado B para que se puedan reír y para que nos puedan conocer de una manera más lúdica. Bueno, parto yo y después le doy la palabra a los demás speakers. Bueno, yo soy Marcelo Zanotti, como ven ahí, me puse The Rider, soy motoquero de hobby. De hecho, lo que más extraño, digamos, de esta cuarentena es salir a andar en moto. Tengo un deseo enorme de salir a andar en moto. Bueno, ahí pueden ver algunas de las fotos de viajes que he hecho con amigos. Digamos, en este caso es un viaje que hicimos por Argentina, por el norte de Argentina. Así que bueno, ese es mi lado B. Soy casado, tengo 46 años, tengo 3 hijos, viviendo acá en Chile hace ya más de 14 años, desde el 2006 hasta el 2020. Así que bueno, le doy la palabra a nuestro chef, el señor Ricardo Céspedes, para que también se presente. Hola, gracias Marcelo. Bueno, buenos días a todos. Es un placer estar aquí con Marcelo y con Erich, que va a hablar ahora, y con ustedes también, para hablar un poco de estos temas de ciberseguridad. Y como dijo Marcelo, el lado B que tenemos todos, en mi lado B es la gastronomía.
chef, soy un aficionado a la cocina. Al contrario de Marcelo, la cuarentena me ha servido porque me puedo dedicar un poco más a eso que tanto me gusta, ¿eh? Las paellas, las pastas, risotos. Soy colombiano, entonces también hago comida colombiana. Más difícil en estos días porque ciertos productos no los consigues. Y en Chile vivo aquí hace 6 años ya. Estoy fuera de Colombia hace ya más de 10, 11, 12 años y, y bueno, feliz de estar aquí con ustedes y poder compartir. Gracias, Ricardo. Ahora le Bueno, doy la palabra a Erich, nuestro Skywalker. hola, ¿cómo están? Mi nombre es Eric Check. Aunque el apellido no lo diga, soy venezolano. Soy aficionado a todo lo que es Star Wars, la domótica, el Real Madrid, el fútbol. A diferencia también de Marcelo, esta cuarentena también me ha dado la oportunidad de ver más series, de leer más cómics, de jugar más cosas. Así que feliz de estar con ustedes y comencemos. Ok, gracias Erich y Ricardo. Bueno, voy a pasar a la siguiente lámina para que veamos la agenda. Bueno, otra de las cosas que nos dio la cuarentena, yo creo, es que ahora somos todos ingleses y entonces todos somos puntuales y partimos a la hora y tratamos de terminar a la hora. Entonces nosotros no vamos a ser ajenos a eso y bueno, para hoy tenemos este programa que, como les mencionaba antes, es 1 hora. Estamos haciendo, bueno, ahora digamos, la bienvenida digamos, y la presentación del webcast. Vamos a hacer una pequeña introducción y el contexto del marco de trabajo de EY para COVID-19. Después va a hablar Ricardo sobre las amenazas de hoy y cómo lo estamos enfrentando. Y en la parte final, Erich nos va a hablar sobre cómo tomar la delantera y cómo podemos, digamos, tomar a la ciberseguridad como un habilitador de capacidades. Y para el final, dejamos un espacio de 15 minutos para que ustedes puedan hacer las preguntas que quieran. Para ese efecto, abajo tienen ustedes, digamos, un botón de Q&A, donde ahí pueden directamente escribir las preguntas, enviarlas, y así nosotros podemos consolidarlas, y al final, entonces, de la charla vamos a tratar de responder, si no todas, por lo menos algunas, y las que no podamos responder, digamos, en esta charla, las vamos a responder después personalmente, digamos, individualmente por correo electrónico. Bueno, partiendo nomás, hablo de los cisnes negros acá, y pongo así el título de Prestando atención a los cisnes negros. Y esto lo vi como a la primer o, digamos, o segunda semana de la cuarentena en algún artículo que estaba leyendo por ahí, que habla sobre el reporte de los riesgos globales 2020. Ustedes, si no saben, se hace este informe de los riesgos globales mundiales, se hace todos los años, generalmente se lanza sobre el final del año. En este caso, este mapa que estamos viendo es de final del 2019, y lo curioso es que aparecía un riesgo de enfermedades infecciosas, o sea, pandemia, ¿sí? Y claramente, si vemos el cuadrante en el que está ubicado en el cuadrante de baja probabilidad y alto impacto, ¿sí? Es lo que los que nos dedicamos a riesgo llamamos los cisnes negros, aquellos eventos que pueden generar un altísimo impacto y tienen muy baja probabilidad de ocurrencia. Entonces, vemos que está el riesgo de pandemia, digamos, o de enfermedades infecciosas, y lo puse, digamos, a colación porque si vemos también hay 3 eventos críticos de riesgo que están vinculados de algún modo u otro con lo que es ciberseguridad. El primero de ellos es lo que sería una caída a la infraestructura crítica, los ciberataques, que es un riesgo y un evento de riesgo que se viene incrementando año tras año, digamos, en este informe de riesgo. Y después tenemos todo lo que es el robo de información o el fraude a través del robo de información, ¿sí? Entonces, nada, como un mensaje inicial es, estamos actualmente viviendo, o el mundo está,
lidiando, digamos, con un cisne negro, que creo que salvo Bill Gates, nadie más lo vio venir, en realidad. Entonces, la pregunta o la reflexión que yo me haría, en realidad, para esta charla y para lo que venga después del COVID-19 es si estamos preparados en realidad para, como humanidad, como sector privado, público, para hacer frente a otros eventos, digamos, eventos digamos así, globales de riesgo, ¿sí? Voy a pasar a la segunda lámina y aquí quise un poco mostrar qué es lo que estamos viviendo y esto de la velocidad de la transformación digital. No sé si vieron este meme que estaba dando vuelta por las redes sociales, que es la típica encuesta que hacíamos anterior al COVID-19, es qué es lo que está liderando en su empresa la transformación digital. Entonces preguntábamos si era el CEO, si era el CTO o el CMO. Bueno, ¿quién es el que está liderando la transformación digital? Hoy es el COVID-19, ¿sí? La imagen sería algo parecido a esto, en realidad. Siento como que estábamos al borde de una piscina con el agua fría, estábamos queriendo probar el agua. En algunas organizaciones nos animábamos con iniciativas de transformación digital, la expansión de canales digitales, fuerza de trabajo trabajando, digamos, con herramientas de teletrabajo y de colaboración. Bueno, el COVID-19 lo que hizo fue, nos empujó desde atrás y nos tiró de lleno a la piscina, vestidos y con el agua fría, y ahora estamos adentro de la piscina tratando de ver cómo trabajamos y cómo nos adaptamos a esta nueva realidad. Lo afortunado de esto es que somos seres humanos y tenemos una gran capacidad de adaptación. Así que, de hecho, un poco esta charla va a hablar también de eso, de cómo las organizaciones se están adaptando al presente y a lo que viene. Esta lámina, en realidad, no voy a entrar tanto en detalle, digamos, pero es para que entiendan un poco este marco de trabajo en el que Iguay está presentando los distintos temas vinculados al COVID-19. Básicamente tenemos, digamos, de que esta pandemia nos puede llevar a 3 escenarios. Personalmente creo que ya el primero lo descartaría porque, digamos, todo esto se preparó al inicio del COVID-19 y vemos que las curvas y el nivel de contagio todavía sigue creciendo, con lo cual esto que es una rápida recuperación, hoy lo vemos cada vez, digamos, más lejano. El segundo escenario podría ser que este va a ser el año del COVID-19 y que quizás la crisis y el control de la pandemia podría lograrse sobre finales del 2020 y el escenario quizás más pesimista, digamos, o de más largo plazo es que el COVID-19 llegó para quedarse y que esto va a implicar desde el punto de vista económico una recesión global, una recuperación a largo plazo, los gobiernos teniendo que hacer estímulos masivos y que, bueno, que todo esto derive en una crisis humanitaria de un nivel bastante mayor. Entonces, digamos, en esos 3 escenarios, lo que nosotros como Iguay, como firma, estamos presentando, estamos trabajando, es en el Now, Next and Beyond, que básicamente es cómo las organizaciones deben digamos, o qué es lo que están haciendo para gestionar esta crisis durante estos primeros 2 meses. El Next está más asociado a cómo reactivar el negocio, es decir, una vez que entramos en un modo de contingencia, bueno, cómo salimos de esa contingencia y nos preparamos a reactivar el negocio a los niveles pre-COVID-19. Y el tercer ámbito tiene que ver con el billón, que tiene que ver más con el futuro, y es, bueno, cómo aprovechar esta crisis, cómo aprovechar esta situación para que mi organización salga más resiliente y esté más preparada para las próximas crisis que seguro que van a venir. Es decir, esta es una crisis, es para la mayoría de los mortales es única, no la habíamos vivido antes, pero no es de extrañar que, como veíamos ahí en el mapa de riesgo
de los eventos globales, otros eventos de gran magnitud puedan ocurrir en el futuro. Bueno, y dentro de ese marco del Now, Next and Beyond, entonces lo que la firma, digamos, EY a nivel global, y lo estamos impulsando también acá en Chile, digamos, lo que se armó es este marco de trabajo, que si ustedes ven ahí, hay como diferentes aristas o ámbitos de acción donde las organizaciones deben poner el foco y deben trabajar. De hecho, esta serie de webcasts que lanzó la firma hace ya unas 2 semanas, está abordando cada una de esas, digamos, temáticas. Hoy estamos hablando de lo que es tecnología y seguridad de la información, pero ya ha habido otro webcast sobre cadena de suministro, sobre liquidez, y así sucesivamente van a poder incluso ustedes mismos inscribirse en los webcasts futuros. Entonces, la presentación, ¿cómo la hemos estructurado para hoy? Bueno, ahora yo le voy a dar la palabra después a Ricardo Céspedes. Él va a hablar un poco sobre el Now y algo del Next, digamos, y después Erich va a cerrar la charla de hoy comentando, digamos, cómo, digamos, dando tips o comentando cómo se pueden preparar para lo que sería el Next and Beyond. ¿Ok? Así que nada, sin más, para seguir, digamos, con el timing de la presentación, le paso la palabra a Ricardo para que él continúe. Gracias, Marcelo. Bueno, entrando un poco en materia de lo que está ocurriendo hoy. Entonces, pues realmente, ¿qué es lo que podemos ver desde el punto de vista de seguridad de la información y ciberseguridad? Es cada vez que ocurre a nivel mundial alguna noticia como que atrae la información de muchas personas, se genera un ambiente propicio para los atacantes. Esa es la realidad. O sea, cuando hay mucho interés en algo, llámese las elecciones de los Estados Unidos o llámese un evento deportivo global como los Juegos Olímpicos o el Mundial de Fútbol, atrae mucha atención. En este caso, COVID-19 no es la excepción, e inclusive pues podríamos decir que hay un interés mucho más fuerte de todas las personas alrededor del mundo. Entonces, ese interés en información, en mantenerse informado, hace que los atacantes puedan estar aprovechándose. Entonces, los ataques con seguridad van a subir porque es más fácil atraer a las personas a la búsqueda de información y en ese proceso de búsqueda vulnerarlos. ¿Ven? Eso de alguna manera nos genera impactos que pueden ser hoy o pueden ser a más largo plazo. O sea, puede ocurrir que hoy nos estén infiltrando, pero no estén tomando las acciones de ataque, simplemente se están adentrando en nuestras organizaciones, abriendo caminos para después sí culminar sus ataques. Entonces hay un impacto que no es solo hoy, es un impacto que puede ser a mediano y largo plazo. Y vemos una falta de talento, o sea, nos falta gente, ¿bien? Nos falta gente. En el tema de seguridad y ciberseguridad siempre ha faltado gente. ¿Bien? Las estadísticas muestran un estudio de ISC Cuadrado, dice, del año 2019, muestra como a nivel global faltan 4 millones de especialistas o profesionales en ciberseguridad, en diferentes funciones, obviamente. Y solo en Latinoamérica son 600,000 los que están faltando. ¿Bien? Entonces, si a eso le sumamos una situación como la actual, donde muchas funciones se han tenido que ajustar para poder dar respuesta a las necesidades del teletrabajo, el talento hoy y más que nunca es algo que impacta, y si no podemos tener la gente con el conocimiento y el skill necesario, no vamos a poder atender bien. Entonces hay un tema ahí. Y después está el tema de la respuesta. ¿Cómo voy a responder? Se hace más difícil. Bien, se hace más difícil porque ¿qué es lo que está pasando? O sea, la línea base que teníamos no aplica hoy. El comportamiento, el tráfico de red que teníamos hasta hace un mes y medio es muy diferente al de hoy. La fuerza de trabajo se fue del ambiente corporativo, mucha se fue hacia sus casas. Entonces, en ese entorno es un nuevo tráfico que no estaba visto, que no hay un comportamiento similar o un patrón contra el cual yo pueda comparar. Entonces aparecen una cantidad de falsos positivos cuando
estoy haciendo un analista está viendo eventos, el tráfico es muy diferente. El monitoreo inclusive puede no estar focalizado en ver los usuarios remotos. Entonces, aparecen falsos positivos y eso implica que de repente hay amenazas que no las estoy detectando. De la misma manera, también puede pasar que los umbrales que tenía seteados y los casos de uso en el monitoreo ya no aplican, ya no están funcionando. ¿Por qué? Porque el comportamiento es nuevo. Y eso puede impactar claramente en que no vamos a ver ataques. Entonces pasan bajo el radar y eso es aún peor. Los falsos negativos son aún peores desde mi punto de vista porque es algo que me está pasando y no lo puedo ver, entonces no puedo detectar y no puedo reaccionar. Entonces la respuesta se dificulta. Si podemos ir a la siguiente, Marcelo, por favor. Bien, entonces pensemos un poco. Entonces yo dije, hagamos una reflexión que desde la óptica del CISO, ¿lo está pasando bien estos días o no la estará pasando bien? Yo creo que son días complejos, son días estresantes porque tiene que hacer muchas cosas. Entonces, ¿qué preguntas surgen y debería estar respondiendo adecuadamente? O sea, ¿cómo estoy protegiendo mi organización contra el aumento de los ciberataques? O sea, ¿qué estamos haciendo? ¿Bien? ¿Cómo hemos determinado si los colaboradores y la infraestructura pueden manejar todo este aumento de trabajos remotos? O sea, estamos pensando, imaginando una organización que de repente, de una organización de 4.000, 5.000 funcionarios, de repente tuvo que mandar 2.000 funcionarios a sus casas. ¿Bien? Había computadores para todos esos usuarios, tuve que comprar y alistar todos esos computadores. ¿Cómo los implementé? Los implementé con la seguridad que necesitaba. ¿Bien? También al mismo tiempo, ¿cómo están los equipos listos para recibir todo ese nuevo tráfico, toda la infraestructura, todas las aplicaciones? ¿Bien? Y esos usuarios que se fueron a sus casas van a trabajar en un ambiente que es ajeno para ellos desde el punto de vista profesional. No necesariamente todos han trabajado desde sus casas. Entonces, ¿qué están enfrentando? Están enfrentando que están desde una conexión que antes no era la corporativa, no está organizada para ello. Bien, entonces, si nos falta alguien en el equipo, ¿qué pasa si alguien se enferma? ¿Bien? Si alguien del equipo se enferma, ¿cómo vamos a reaccionar? Entonces, todo como si surgen todas estas preguntas y cómo voy a ayudar a los usuarios a que sepan discernir y entender las amenazas que hay hoy. Y claramente el entorno se ve cómo cambia. Ahí en el slide pueden ver algunas estadísticas de cómo se han aumentado los ataques, cómo se ha aumentado el registro de los dominios. ¿Ven? O sea, por ejemplo, con el boom de las aplicaciones de videoconferencia, para habilitar todos estos usuarios que necesitan trabajar desde sus casas, pues entonces se da una situación interesante, como por ejemplo en el caso de Zoom, que aumentó muchísimos usuarios, ¿ven? Y simultáneamente se vio cómo se registraron dominios asociados con Zoom, que no son de Zoom, de una manera increíble, exponencial. Entonces, cuando yo tengo que bajar el agente para instalar en mi máquina, para poderme conectar, ¿de dónde lo estoy bajando? ¿Ven? ¿Será que es del dominio correcto? ¿Será que es el agente correcto o ya me estoy infectando? Entonces, es una situación que es de prestar atención y el CISO tiene grandes desafíos. Bien. Si podemos ir a la siguiente. Bien. Entonces, ¿cómo estamos operando en este nuevo ambiente? Bien. Entonces, hay varios aspectos que tener en cuenta. Bien. El ambiente de la casa no está preparado para proteger la infraestructura y los datos. O sea, ¿quién se sabe cuál es la clave de la Wi-Fi de su casa? ¿Cuál es la clave del router? ¿Será que la clave del router es la misma que me instaló el proveedor? ¿O será que yo la conozco o no la conozco? Entonces tengo dispositivos dentro del hogar que no conozco sus características, sus configuraciones y sus niveles de seguridad. Adicional a ello, tengo dentro del hogar otros usuarios. No sé si alguno ha hecho la cuenta de cuántos dispositivos tiene conectados. Por ejemplo, en mi caso, de repente yo entro al router y veo que hay 16 dispositivos conectados. Pero en la casa no vivimos 16 personas, solo que tenemos muchos dispositivos, todo el mundo tiene su tablet, tiene su teléfono, su computador, está la televisión, está...
muchos dispositivos. ¿Será que estos dispositivos están seguros, están protegidos? Porque yo tengo mi computador corporativo que de repente tiene implementadas las protecciones necesarias, pero los que están en la misma red conviviendo conmigo probablemente no lo tienen. Entonces, es un foco de potencial infección. Entonces, hay que tener cuidado ahí. También los controles corporativos. Entonces, se fueron todos los usuarios a las casas, pero ¿cómo conectan a la VPN? Las VPNs, si las conectan con con el mecanismo de autenticación necesario, cómo validar a los usuarios. Entonces siempre hablamos de los sistemas multifactor. ¿Están habilitados para todos los usuarios del sistema multifactor o no está habilitado para todos los usuarios? Ahí es uno de los puntos más relevantes, importantes en el teletrabajo. Adicional a la protección de los dispositivos de usuario final, o sea, llámese el computador o el tablet o el dispositivo remoto con el cual accedo a información corporativa. Ese dispositivo va a estar conectado con recursos corporativos y a su vez va a estar conectado con otros recursos y puntos en Internet. Entonces, ese doble efecto de tener los controles no bien implementados, tanto a nivel de la casa como en el nivel corporativo, puede potenciar un ataque. Bien, ahí hay que ser muy cuidadoso con cómo habilitamos estos nuevos servicios, ese es uno de los grandes desafíos. Bien, pero también el aumento de la capacidad. Bien, el hecho de tener que mandar un gran porcentaje de los usuarios a trabajar de sus casas genera un desafío desde el punto de vista de la capacidad. Bien, inclusive se ha visto cómo en algunos casos, en algunas regiones, Netflix ha bajado la calidad del video para dar espacio a que otro tipo de tráfico también pueda pasar por la red. Entonces, la disponibilidad de la información también se hace crítica. Y de alguna forma esos controles corporativos estaban fundamentados en que la mayoría de los usuarios estaban desde adentro, pero ¿qué pasa cuando ahora están remoto? Y nuevos servicios que ha sido necesario habilitar. Se habilitan nuevos servicios a nivel de infraestructura de nube. ¿Será que todos ellos tienen esa capacidad equiparable de controles de seguridad, de protección contra fugas de información, de protección contra ataques avanzados? ¿Bien? Y el monitoreo. ¿Bien? La capacidad de monitoreo de los usuarios y de lo que está pasando en la nube es muy importante. Entonces, hoy estamos operando de repente en servicios nuevos que no estamos habilitando el monitoreo. Y el monitoreo no es solamente habilitar la capacidad de traer los eventos, sino también de tener quién pueda ver esos eventos. Y ahí hay un desafío, como mencionaba antes, del tema de la falta de escasez de recursos y de talento para esta función, la demanda o sobredemanda que se ha generado, porque es mucho más tráfico, mucho más eventos, y con características bien diferentes. Ahí yo creo que es bien importante poder fortalecer esos aspectos. Entonces, yo quisiera ahora preguntarles un poco, para entender un poco cómo lo ven ustedes, interactuar un poco, ¿vean? En estos nuevos formatos de presentaciones que no podemos ver a quien nos escucha, pues también existen estas maneras de interactuar y les quisiera preguntar, y les vamos a hacer una pregunta ahí para que por favor nos puedan responder de las principales preocupaciones que tienen para enfrentar la ciberseguridad en el escenario actual. Entonces les podemos dar ahí unos, no sé, qué será, unos 20 segundos, 30 segundos para que nos puedan dar sus opiniones y ver cómo ven ustedes estos desafíos, cómo ven estas preocupaciones que los puedan llegar a afectar. Bien. Estamos teniendo una alta participación en la votación, Ricardo. Qué bueno que nos cuentan. ¿Bien? O sea, yo creo que los desafíos son varios. ¿Cuáles son los más importantes? Depende mucho de la organización, del entorno, de la infraestructura que tenemos, ¿bien? Pero son varios los desafíos. Bien, damos unos 5 segundos más.
Tenemos más de 70 respuestas. Si quieres, lanzamos. Sí, yo creo Está que parejo, está parejo, está parejo. buenísimo. Ahí cerramos. Perfecto. Los usuarios remotos, buenísimo. Bien, totalmente de acuerdo. La fuga de información, claro, cuando los usuarios están todos por fuera, la visibilidad se reduce. ¿Y cómo sé que la información no se está perdiendo? Muy de acuerdo con esa mirada. Bien. De verdad, los planes de continuidad y recuperación, o sea, normalmente es algo que tenemos. ¿Cómo ajustarlo en este entorno? Hay un desafío, hay que darle una mirada, yo creo que es relevante, es importante darle una mirada para ver que se ajusta a estas nuevas condiciones y que hacia el futuro va a enfrentar mejor. Hay que aprender de esto, ¿no? Ante esto siempre hay que sacar las lecciones aprendidas. Bueno, muchas gracias a todos por su participación, excelentes comentarios ahí de acuerdo a lo que vimos. Entonces, si vamos a la siguiente, por favor, Marcelo, gracias. Entonces, ¿cómo reforzamos la seguridad? O sea, ahí veíamos que, claro, el tema de proteger a los usuarios y el tema de proteger la fuga de información es algo que nos preocupa mucho. Pero ¿cómo los protegemos? O sea, yo creo que primero hay que dar una mirada rápida a evaluar nuestra arquitectura y ver la capacidad de resiliencia que tenemos e identificar las potenciales vulnerabilidades que nos puedan afectar. ¿Bien? Hay que evaluar qué es lo que estamos viendo a nivel de monitoreo. ¿Bien? Evaluar si estamos teniendo la capacidad adecuada. Evaluar todos los servicios que hemos subido a la nube, cómo están protegiéndose. Estamos aprovechando las funcionalidades que nos ofrece la infraestructura de nube, porque muchas veces se habilita con parámetros default, pero sí existen mecanismos y sí existen herramientas que nos permiten tener mejor visibilidad, nos permiten tener más control sobre lo que está pasando en la nube. Bien, hay que mirar bien eso. Y también el tema de los usuarios remotos. Pero tenemos los usuarios y son usuarios que probablemente no están entrenados, no están concientizados en qué es lo que tienen que hacer. Entonces hay que divulgarles mucho material de concientización, hay que entrenar a esos usuarios, hay que darles herramientas para que puedan identificar cuáles son las amenazas y cómo operan esas amenazas. La concientización tiene que ver mucho con el desarrollar comportamientos y comportamientos que permitan que la persona identifique un riesgo de manera automática, de manera precisa. Cuando vemos correos phishing y tenemos un aumento de dominios de Zoom o de dominios relacionados con COVID-19, en la cantidad que hay, quiere decir que hay muchos nuevos sitios a los que podemos llegar y no saber discernir si la información que me está ofreciendo ahí es correcta o no. De esa misma forma, entonces tenemos que instruir a nuestros usuarios para que sepan identificar mejor ese tipo de situaciones, o si no, que utilicen la conducta de llamar al amigo. Llamen a soporte, llamen a un amigo que sepa del tema o que sea más entendido en este tema para... ya me ha pasado a mí, me han llamado desde familiares, desde amigos a preguntar, oye, me llegó este mensaje, ¿esto qué quiere decir? ¿Será que debo mirar eso? Dicen que tiene mi clave. Ese tipo ha pasado bastante. O en la misma información que estamos viendo. Actualizar las aplicaciones críticas, actualizar la infraestructura por la cual están conectándose mis usuarios, actualizar los dispositivos finales de los usuarios. Esa parte es bien importante, cómo garantizar que los dispositivos estén actualizados. También hay que incrementar el contacto con usuarios, con clientes, con proveedores y con los niveles directivos. Como profesionales en seguridad, debemos dar información a todos esos involucrados, esas partes interesadas. El nivel directivo debe estar al tanto de los riesgos que hay, entenderlos bien para poder definir planes que estén bien orientados y que simplemente den el apoyo que se necesita, ya sea en recursos, en sumar recursos, en contratar nuevos servicios, en adecuar plataformas, en actualizar plataformas. ¿Bien? Es bien importante eso. Y de la misma forma, tenemos que ver qué está pasando con nuestros proveedores. ¿Bien? Hay proveedores que están en
cadena de servicios de forma muy importante, y esos proveedores tenemos que saber si están al nivel de lo que se necesita para poder prestar el servicio que damos. ¿Bien? Entonces, ya sea desde temas como infraestructura, monitoreo, ¿bien? Y otros aspectos, saber si cuentan con las condiciones adecuadas para los requerimientos de seguridad que se están observando. Entonces, ese conjunto de acciones es como la primera medida que debemos enfocar. ¿Bien? Mucho trabajo con los usuarios, y no solo divulgarles información, sino escucharlos también, saber qué está pasando con ellos, saber cómo están conectándose, saber qué dificultades están teniendo, es bien relevante. ¿Ok? Entonces, bueno, yo creo que eso tenía para contarles por ahora, y el siguiente vamos a pasar entonces para que Erich pueda continuar hablándoles de lo que es el Next y el Beyond. Bueno, Ricardo, gracias por el pase. Bueno, la idea del próximo paso, ¿qué es lo que debemos hacer? Si ya sabemos qué tan vulnerables o cómo hemos respondido dentro de la contingencia, ahora es el momento de pensar en el futuro. Comencemos a planear. ¿Cómo lo hacemos? Pues preguntándole a los equipos que más han tenido que sobrellevar estos tiempos, a los equipos de continuidad. Aprendamos de ellos y empezamos a agarrar los procesos críticos de nuestra empresa. Veamos si esos procesos, no solo la criticidad, sino veamos si son capaces de adaptarse a la situación actual. Conversando con actores de la industria financiera, del retail, nos hemos dado cuenta que han fortalecido mucho más la inversión en los canales digitales. En algunos de esos casos, es el único canal que han podido, mediante el cual ha podido operar. Empresas como la de energía, constructoras o operadoras de servicios básicos han agarrado o implementado otro tipo de tecnologías, como el tema de la robotización. El tema de todo esto es que le falta algo, y es el habilitarlo de forma segura. Yo no puedo empezar a expandirme digitalmente si no garantizo la seguridad de los datos y de las operaciones. Si es el único medio por el cual yo puedo operar, en el caso de los canales digitales, del retail o de la banca, tengo que fortalecer estos canales, tengo que agarrar los procesos y ver cómo los adapto a esta nueva realidad. Otro de los puntos que también debemos planear a futuro es el tema de protección de datos y privacidad. Justamente hace unos días recibimos unos comentarios desde EY Global donde veíamos cómo algunos gobiernos están solicitando acceso a nuestros datos, a nuestras fichas clínicas, a nuestros datos de temperatura, a nuestra ubicación. Todo ello para poder controlar la pandemia. ¿Ustedes creen que nuestras empresas están aptas para generar y proteger esos datos? En la mayoría de los casos nosotros entendemos que no. Entonces son cosas que debemos considerar para proyectar algo futuro. Si bien hemos visto cómo es en los últimos años, el trabajo a distancia ha agarrado mucho más fuerza. La implementación se ha masificado año tras año. Sin embargo, era una minoría la que los aplicábamos. Sin embargo, con todo este tema, con el estallido social, después del COVID, hemos ido habilitando de forma masiva este tipo de servicios. Pero lo hemos hecho considerando temas de funcionabilidad, omitiendo un poco lo que es la seguridad. Un ejemplo claro puede ser el mismo Zoom, donde agarramos una aplicación muy robusta, con muchas funcionalidades atractivas para cursos, para webcasts. Sin embargo, no consideramos los aspectos de seguridad a la forma de implementar. El trabajo colaborativo que nos ofrecen tecnologías como Teams o Slack son muy buenos y son muy seguros en el papel. Sin embargo, todo ello depende de qué tan seguro sea la estación de trabajo, de qué tan seguro sea la conexión que yo tengo con la red interna o con la nube y la configuración interna de la aplicación. Sigamos habilitando el teletrabajo, pero empecemos a planificar cómo protegerlo. Justamente una de las cosas que hablaba Ricardo es la dependencia de la contratación de terceros.
No les estoy diciendo en ningún momento que dejemos de contratar terceros o servicios. Simplemente les pido que empecemos a incorporar nuevas variables a los factores de decisión. No solo vemos el costo, la calidad, sino también veamos la capacidad que tienen los proveedores a ofrecernos servicios seguros y, y que sean viables en tiempos de contingencia. Si vemos desde un aspecto global todas estas cosas, obviamente las prioridades e iniciativas de seguridad deben cambiar. Una de las cosas que hemos visto es cómo proyectos que eran el deseo del CISO, como por ejemplo la protección de los dispositivos móviles, la implementación de controles en la nube, que el CISO soñaba, pero generalmente no aportaba un valor significativo al negocio, hoy en día se vuelven más relevantes. Entonces, Marcelo, ayúdame pasando la lámina. Dale. ¿Qué es lo que podemos hacer? Pues lo que desde IWE recomendamos es actualicemos la evaluación de riesgo. Prioricemos y localicemos esos cisnes negros, esos riesgos que pensábamos muy poco probables, pero con escenarios como el estallido social o el COVID han agarrado mucha fuerza y hemos visto que son mucho más probables de lo que teníamos estipulado. La estrategia de seguridad. Debemos cambiar nuestra estrategia de seguridad. Debemos hacer que esta estrategia sea maleable y adaptable a las distintas situaciones que pueden explotar. Escuchemos más a nuestros equipos de continuidad. Escuchemos más a nuestros equipos de riesgo. Ellos son los que tienen la información que nos permitirán prever este tipo de capacidades. Evaluemos nuevas capacidades, la habilitación de canales digitales, la habilitación de tecnologías en la nube, el fortalecimiento del trabajo remoto. Todos estos son capacidades que debemos habilitar, pero también hacerlo de forma segura. Si logramos agarrar todos estos en un conjunto, podemos decir, esta es la forma en que yo voy a generar una resiliencia futuro para futuros eventos. Marcelo, por favor, la siguiente lámina. Y si ya yo estoy preparado, ya he planificado, ¿para qué me estoy planificando? Me estoy planificando porque yo tengo que empezar a operar dentro de lo que será una nueva normalidad. En Chile yo creo que a lo mejor no puedo decir que estamos un poco más avanzados, pero sí hemos tenido un poco más de experiencia. Tenemos el estallido social de forma reciente y en marzo nos estamos preparando para uno nuevo. Así que ya teníamos los avisos para podernos preparar para este tipo de eventos. Planifiquemos nuestras estrategias para operar dentro de lo que nosotros pensamos que será una normalidad, no solo a nivel local, sino a nivel mundial. La función de ciberseguridad hoy en día agarra un papel mucho más importante. La siguiente lámina, por favor, donde debemos convertirnos en un habilitador del negocio. Si el negocio debe contemplar la innovación, la aplicación de estrategias en la nube, de canales digitales, de automatización de procesos, pues el área de seguridad debe estar a la par. Debe estar dando consejos, dando lineamientos de cómo habilitar estos servicios y capacidades de forma segura. Entonces, ya no debemos tener un roadmap de seguridad y un roadmap de negocio. Debemos tener un solo roadmap que aborde todas las áreas de forma integral. Y si nos vamos a modificar todo lo que es la estrategia, la seguridad, las operaciones, también tenemos que cambiar la forma en que nos vamos a medir. Debemos implementar nuevos KPI y KRI que nos permitan ver cómo estamos abordando los riesgos. No solo lo más importante, como decía Marcelo, si hay riesgos que no estamos cubriendo porque los consideramos muy poco probables, ¿por qué no lo hacemos con los riesgos que creemos muy probables como los riesgos de seguridad? Debemos empezar a medir estas cosas y debemos empezar a fortalecer la percepción que nosotros tenemos en nuestro entorno. Para finalizar, tenemos algunas recomendaciones. En la siguiente lámina, por favor. Gracias, Erich, porque sabíamos de que estabas corriendo contra el tiempo, así que gracias por haberte ceñido el tiempo. Efectivamente, tenemos una última lámina de que habla sobre algunas recomendaciones finales y que trata un poco, de algún modo u otro,
de hacer un resumen de lo que les mencionó Erich y también Ricardo. En primer lugar, lo que yo diría es hacer rápidas y ágiles, pusimos evaluaciones de riesgo. En realidad, si hay algo que nos está enseñando también esta situación contingente, es que las organizaciones, los equipos de trabajo, tenemos que ser ágiles. Entonces, los riesgos están cambiando, digamos, el contexto, la manera de operar cambió, digamos, en algunas industrias cambió por completo. Entonces, claramente los riesgos que estábamos viendo antes de marzo, seguramente cambiaron, seguramente cambiando. Entonces, primer consejo es pidan o hagan una nueva evaluación de riesgo. No solamente de ciberseguridad, sino ciberseguridad y continuidad, en realidad, que son dos aspectos que hoy están muy vinculados entre sí. Y el segundo punto tiene que ver con la priorización de proyectos de ciberseguridad. Es decir, como mencionaba muy bien Erich y también Ricardo, cambió el mapa, cambió la forma de operar, entonces estamos seguros de que en el plan de proyectos, digamos, incluso en el presupuesto del 2020 que se discutió y se aprobó entre septiembre, octubre, noviembre, seguramente las prioridades eran otras. Así que otro consejo práctico es revisen, y seguramente ya lo están haciendo, revisen todos los proyectos de ciberseguridad, incluso no los del 2020, digamos solamente, sino también con una mirada más de mediano y largo plazo, porque las prioridades, creemos nosotros, cambiaron. Segundo punto, esto es algo muy práctico y que también hay clientes que nos lo están pidiendo, desarrollar políticas y procedimientos simples de teletrabajo. En realidad, lo que nos pasó a todos o a la mayoría de las organizaciones es, después de aproximadamente el 15 de marzo, cuando la mayoría de nosotros nos fuimos a trabajar a las casas, surgieron dudas. Bueno, ¿cómo habilito tal cosa? ¿Cómo hago esto seguro? ¿Quiero hacer una reunión por Zoom? ¿Qué tipo de configuración tengo de que considerar? Bueno, establezcan un procedimiento, una pauta que sea simple de cómo tienen que ser las condiciones de teletrabajo de manera seguras. Y también un punto que mencionaba también Ricardo es el tema de la concientización de ciberseguridad. Nosotros ya antes del COVID-19 veníamos trabajando con distintos clientes, ayudando a lo que es los programas de concientización, que somos unos convencidos de que en realidad el eslabón más débil la mayoría de las veces es el usuario, entonces hay que estar continuamente concientizando en temas de ciberseguridad. Y hoy, en la situación en la que estamos, bien lo explicaba Ricardo, a mí me pasa en mi casa, en realidad tengo 20 dispositivos conectados a Internet, mis hijas bajando cosas y entonces todo eso en la misma red de la casa. Entonces, digamos, implementen y desarrollen ahora algún programa virtual de concientización para abordar no solamente los temas de teletrabajo, sino también, digamos, como un consejo personal diría, aprovechen a tocar otros temas que ya veníamos trabajando antes del COVID-19, como puede ser la protección de datos personales, protección de datos de salud, etc. Tercer punto, fortalecer los controles de línea base de seguridad. También lo tocaron en sus dos presentaciones Erich y Ricardo. Hay una nueva realidad, con lo cual esa nueva realidad hace que muchas de las herramientas en realidad estaban configuradas o los algoritmos estaban funcionando en base a una situación que hoy es anormal para lo que teníamos hace un mes atrás. Entonces, hay que revisar herramientas de monitoreo, hay que revisar cómo estaban configuradas las estaciones de trabajo. En realidad, pensemos que, nada, o sea, el otro día me contaban el caso de un banco de la plaza que tuvo que salir a comprar 500 computadores personales, o sea, 500 notebooks en realidad, porque tenían muchas estaciones de trabajo que eran desktop, y bueno, ahora hay que salir a comprar y a configurar notebooks para que muchos de los empleados que antes trabajaban en la oficina ahora lo puedan hacer desde la casa y de manera segura. Entonces, otro tip o, digamos, o una recomendación práctica y simple es pongan foco en la línea base de seguridad de las estaciones de trabajo.
Y el último es que en realidad puede pasar para el personal de ciberseguridad como para otras áreas, en realidad. En esta contingencia hay industrias que no pueden parar. O sea, hay industrias como los bancos, como las compañías de servicios públicos y demás, que no pueden parar y nos consta que efectivamente, y también lo mencionaba Ricardo, hay un incremento en lo que son las actividades de los cibercriminales, en los ataques. Entonces, quizás hay que ver cómo hay que reubicar personal de ciberseguridad, porque para que pueda dar asistencia técnica también a la operación. Digamos, el personal de ciberseguridad es gente que tiene un background técnico muy bueno, entonces también puede estar ayudando a mantener la operación de la empresa. Entonces, bueno, ver, digamos, cómo está trabajando el equipo de ciberseguridad, qué roles están cumpliendo, también es una recomendación que le damos de manera así general. Así que bueno, con esto llegamos al final de la presentación, son 10:20, afortunadamente nos quedan 10 minutos para que podamos responder preguntas. Hay bastantes preguntas que nos enviaron, voy a ver si tomo algunos y le voy a pedir quizás a Ricardo y a Erich que nos respondan. A ver, había una acá que me pareció muy interesante. A ver, Ricardo, ¿qué recomiendan como medio de disposición de la información? ¿Dejarla en una nube como OneDrive o en sitios internos de la organización a través de una VPN? Bien, gracias, Marcelo. No, excelente, excelente pregunta. Yo creo que es una duda que la deben tener muchísimos, es bastante generalizada. Ahí que podemos decir, o sea, la información corporativa, yo creo que las organizaciones tienen que establecer un lineamiento claro con respecto a ello. Bien, si tienen infraestructura de nube que hace parte de los servicios que ofrece la organización, se puede ofrecer como un medio de almacenamiento de los datos y va a estar controlado desde que se habilitan las opciones y características de seguridad. En esos casos aplica y yo creo que facilita, y es lo que están haciendo muchas organizaciones, porque facilita el compartir la información, facilita el trabajo remoto. ¿Bien? En los casos en que no se cuente con esa opción, yo creo que la organización debe brindar alguna alternativa interna a través de la VPN. El uso de servicios de nube personales no es lo que deberíamos utilizar para esto. ¿Por qué? Porque no va a tener el control desde el punto de vista corporativo, no voy a poder garantizar que la privacidad de los datos se mantenga, los controles que se habilitan para las nubes personales, llámense, puede ser OneDrive, Dropbox, otros que no van a aplicar porque van a estar fuera del ámbito corporativo. Entonces, lo ideal sería que sea, si es nube, que sea a través de los servicios que provea la organización, que en todos esos casos, llámese OneDrive, Google o Dropbox, tienen versiones corporativas. Muchas gracias, Ricardo. Bueno, ahí aproveché a pasar a la siguiente lámina, así a ustedes les quedan nuestros datos personales. Ahí están las fotos serias nuestras, o sea, esas son las fotos corporativas nuestras. Ahí no estamos disfrazados de nuestro lado B. Hay más preguntas, voy a ver si tomo alguna otra, se la hago a Erich. A ver, Erich, ¿cuál sería una buena estrategia para culturizar al personal en la prevención de las distintas técnicas de phishing? Claro, gracias Marcelo. Una de las técnicas que más usamos es enviar recordatorios por correo, digamos, mensajes diciéndole a cada uno de los usuarios. Lo importante es que sepan que no deben hacer clic en un link. Sin embargo, esto es muy genérico y muy poco efectivo. Lo que tenemos que hacer es ver cuáles son los diferentes públicos objetivos y cuáles son los actores más críticos donde un ataque de phishing podría comprometer más datos o más operaciones. Lo que debemos hacer es agarrar un mensaje y transmitirlo de una forma adecuada según cada público objetivo. No es lo mismo que como yo le voy a comunicar a un gerente, a un director, como le voy a concientizar a un administrador de base de datos.
son estilos diferentes, son formas de transmitir diferentes, pero es el mismo mensaje. No hagan clic sobre links que no están validados. Justamente para eso hay organizaciones donde tienen equipos de inteligencia, donde tienen herramientas de reporte, y eso son consideraciones que deberíamos tener todos por igual, pero el mensaje debería ser direccionado a cada uno de los públicos objetivos. Gracias, Erich. Seguimos con las preguntas, siguen llegando, ¿eh? Esto me gusta. A ver, hola, ¿tienen alguna pauta para que los usuarios revisen desde el hogar qué tan seguro tienen sus configuraciones? A ver, Ricardo, si nos ayudas con eso. Ok, gracias. Excelente. O sea, yo creo que hay varias recomendaciones que pueden aplicar ahí. Obviamente para alguien que vive en el mundo de la ciberseguridad, la familia a veces cree que yo soy el enemigo porque bloqueo demasiado, pero la realidad es que hay que ser precavido, ¿no? Y hay ciertas cosas que uno puede hacer. Yo diría que primero es validar cuál es la clave de Wi-Fi que utilizamos. ¿Ven? Esas claves o que vengan por defecto que entrega el proveedor del servicio, que me entrega el router, o que simplemente por hacerla fácil para que a todos los amigos que vienen a la casa yo se las pueda pasar, creo que no es la mejor estrategia. ¿Ven? Yo creo que ahí hay que tomarse el tiempo y poner una clave que sea suficientemente robusta como para que ni los vecinos usen mi internet ni lo abusen. ¿Ven? Ese es un punto. El router también es bueno validar que el router esté actualizado. Bien, si el router que utilizamos lo entrega el proveedor, validar con el proveedor de servicio que esté actualizado y que esté protegido con contraseña y que no sea una contraseña por defecto que utilicen para todos los routers. Si es posible que uno mismo la defina, yo creo que sería una buena recomendación. En los equipos de la casa, hay que tener anti-malware. Hay que tener anti-malware, hay que tener las máquinas protegidas. Hay que validar que el anti-malware está actualizado, así como pasa en el ámbito corporativo, tiene que estar actualizado. En validar que los dispositivos en general se actualicen aquellos que se pueden actualizar, inclusive los televisores o cualquier otro dispositivo que tengamos, las cámaras, si usamos cámaras de seguridad dentro del ámbito del hogar, también es importante que estén actualizadas, ¿bien? Que sean de fabricación conocida y que tengan forma de conocer cómo se deben actualizar. Eso también es bien importante. En el ámbito en que vayamos a operar con recursos corporativos, utilizar siempre la VPN. Siempre que nos vamos a conectar con recursos corporativos, utilizar la VPN es muy importante. Para los cuidados con respecto a cómo me conecto, es validar que cuando estoy trabajando con información corporativa, estoy en la VPN, no estoy accediendo a cualquier otro tipo de sitios que no tengan que ver con el ámbito corporativo, para evitar caer en sitios que puedan tener contenido malicioso. Y siempre estar atento a los sitios o al tipo de publicidad que llega, a información que no sea de lugares confiables, evitar entrar por esos sitios. Gracias, Ricardo. Bueno, la última, pues nos quedan unos 2 minutitos. La voy a tomar yo esta. ¿Cómo priorizo a la ciberseguridad dentro del presupuesto en mi organización? Buena pregunta también. A ver, yo creo que en algún minuto creo que lo mencionó Erich. Me parece que en realidad cuando suceden estos eventos de alto impacto, lo vimos en el 2018 con el ataque al Banco de Chile, es el momento para que el CISO y para que digamos, la función de ciberseguridad levante la mano y diga, acuérdense que yo vengo pidiendo el presupuesto por esto. Entonces yo creo que estamos en un momento de esos donde se van a cambiar paradigmas, donde así como mostraba, digamos, el meme, digamos, al inicio, el tema de la transformación digital, donde la transformación digital, yo personalmente soy un convencido que esto va a ser una nueva realidad. Entonces, va a haber un incremento bestial de lo que son los proyectos de transformación digital y las organizaciones de todas las industrias se van a volcar masivamente a tener
cada vez canales digitales, estas formas de teletrabajo, digamos, atenciones, digamos, en inglés se llaman los self-attendance, digamos, el tema de lo que es robots y demás. Entonces, todo el tema de ciberseguridad, protección de datos, protección de la información, es el momento para que el CISO, la función de ciberseguridad, llegue al directorio y le transmita esa preocupación de que no podemos sacar una ventaja diferencial si vamos a meternos en lo que es transformación digital, si no lo hacemos de manera segura. Creo que lo dijo Erich en algún minuto, es eso, es decir, si queremos tomar ventaja, si queremos ser un actor clave en esta nueva normalidad, obviamente que el tema de la ciberseguridad es y va a ser clave de ahora, digamos, en adelante. Así que bueno, miren, estamos creo que justo, son las 10:30. Nada, queríamos, digamos, agradecerles. Sé que hay más preguntas, porque las estoy viendo acá en el panel. Le prometemos que le vamos a responder de manera, digamos, individual, por correo, por teléfono, por Teams o por una videoconferencia. Vamos a responder todas las preguntas. Ahí mismo, digamos, están los datos nuestros. Cualquier duda, cualquier inquietud, cualquier idea, sugerencia que quieran compartir, estamos siempre disponibles. Les agradezco una vez más la participación. Tuvimos una alta afluencia de público y también los dejo invitados para que se inscriban en los próximos webcasts que vienen para las próximas semanas. Así que no sé si Ricardo y Erich quieren hacer una pequeña despedida. Gracias a todos por participar y estamos atentos a sus inquietudes y esperamos que nos sigan acompañando en los próximos. De igual forma, muchas gracias por asistir al webcast y están nuestros contactos y esperamos sus consultas. Un abrazo. Gracias Ricardo, gracias Erich y bueno, un abrazo para todos. Sigan cuidándose y ojalá nos podamos ver pronto. Un abrazo para todos. Chao.